Sí. Bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. Muy buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias, el día de hoy nos corresponde tocar el tema muy interesante que es la ley de causa y efecto. Antes de empezar, me gustaría siempre hacer recordar que la Academia Filosófica de Santa Clara es una institución sin fines de lucro. El único fin que persigue es el mejoramiento moral de la persona a través de los cursos que nosotros dictamos gratuitamente, basados en el conocimiento y dominio de sí mismo. Bien, dicho esto, vamos a empezar la conferencia con una frase o con unas frases que la dijeron en la antigüedad. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados. ¿O cómo vas a mirar la paja en el ojo de tu hermano teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien y de ahí sacar la paja en el ojo de tu hermano. Son palabras bien profundas que las dijo Jesús hace más de 2000 años. Estas frases están contenidas en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. Pero, ¿qué enseñanza nos dejó? Por ejemplo, en la frase no juzguen para que no sean juzgados. Ahí nos está enseñando que nosotros, todos los seres que poblamos el planeta, estamos regidos por la ley natural. Y como consecuencia de esa ley natural, viene la ley de causa y efecto. Esta ley también es conocida en el Oriente como la ley del karma. La ley del karma es indiscutible, porque todo efecto tiene su causa. El hombre cosecha de aquello que siembra, y lo que ahora estamos cosechando es que quizás lo hemos sembrado en esta existencia o en existencias anteriores. Es decir, cada cual ha de rendir cuentas de sí mismo, según la inmutable aritmética del universo que distribuye el bien para el bien y el mal para el mal, dando a cada uno la medida exacta según sus pensamientos, según sus palabras y según sus obras. Esta ley natural de causa y efecto es perfecta, es inmutable e implacable. Hace que el futuro sea el fruto del pasado. Todo pensamiento, palabra y obra son causas cuyo efecto recaen en las vidas futuras del hombre. No como premio o castigo, sino como resultado de la inevitable capital ley de causa y efecto. Para comprender mejor esta ley, voy a compartir con ustedes una vivencia mía, ¿no? Una vivencia mía, y me gustaría que ustedes la lleven a sus vivencias también. Lo voy a poner como un ejemplo. Yo era de las personas que me gustaba mentir y engañar. ¿En qué sentido? Yo subía a los micros y el cobrador me cobraba mi pasaje y me preguntaba a dónde iba. Yo le pagaba hasta la Plaza Bolognesi. Pero en el transcurso del viaje sube bastante gente, bajan, y entonces mi orgullo en sobreestimación
hacía que yo actuara de esa forma. Entonces no me bajaba en la Plaza Bolognesi, me bajaba 4 o 5 o 6 cuadras más allá, sacando ventaja siempre de esa situación. Cierto día estaba viajando en el micro y ya estaba aproximándome a mi paradero y le digo al cobrador, bajan en la esquina. Y es como que si no me escucharan y se hacían los sordos. Entonces comencé a hablar más fuerte, bajan a la esquina, y me di cuenta que querían ganar el semáforo. Y se pasaron como 3, 4 cuadras más allá. Entonces yo me enojé, me molesté, estaba furioso. Comencé a discutir con el cobrador, el chofer también habló, discutí con los dos. Un poquito más nos vamos a las agresiones físicas. Entonces me bajé molesto, renegando, queriéndole sacar la pajita al cobrador y al chofer, y no mirando la viga que tenía yo en el ojo. Esta vivencia la comparto para que más o menos sepan cómo es esta ley de causa y de efecto que siempre nos está alcanzando, ya sea en instantes cortos, pueden ser meses, años, diferentes tiempos. Pero siempre esta ley siempre está distribuyendo equitativamente, ¿no? Y aritméticamente el bien para el bien y el mal para el mal. Entonces, yo estaba ciego en ese tiempo, ¿no? Yo siempre le echaba la culpa a los demás y no reparaba en la viga que tenía yo en mi ojo, que yo sacaba ventaja, yo engañaba, yo mentía. Entonces la vida me estaba devolviendo lo mismo. Esa es una de mis muchas vivencias que ahora, comprendiendo esta ley, las razono y me obligo a siempre hacer lo correcto, a no perjudicar a las personas y mis pensamientos, palabras y obras que no me perjudiquen a mí. Voy a compartir otra vivencia más para de ahí pasar al desarrollo de la conferencia. Cierto día me llama una señora para contratar mis servicios, así que me dijo a las 11 de la mañana. Como ya estaba en la academia, tenía un poco de conocimiento, me gusta siempre estar antes de la hora, porque es un compromiso contraído. Y acordémonos que siempre, cada pensamiento, cada palabra o cada obra, estamos regidos por esa ley. Entonces, llegué un cuarto de hora antes y comencé a llamar a la señora, ¿no?, que me había citado en tal sitio. No contestaban, fueron pasando los minutos. He esperado más de media hora, hasta como 45 minutos. Entonces seguía insistiendo, llamando, hasta que al final me contesta un joven. Y le digo, disculpe, me ha llamado la señora tal porque quería contratar mis servicios y para que le haga un presupuesto. Y el joven me dice, sí, es mi mamá, me dice, señor, mil disculpas, no haga ningún trato con mi mamá, haga el trato conmigo, me dice. Conmigo al trato. ¿Qué le parece si viene mañana a la misma hora? Entonces, comencé a ejercer un control sobre mí, ¿no? Porque que a uno lo hagan ir, perder el tiempo, pasaje y que no lo atiendan, o que no le salgan las cosas como uno quiere, ¿cómo reacciona uno ante esa situación? Entonces, me alisté al día siguiente, fui igual, esperé, pasó media hora más de la hora acordada y no vino el joven. Seguí llamando y nunca contestó. Así que no me quedó más que retirarme y me fui reflexionando. Me fui reflexionando y analizando lo que me había sucedido. Y preguntándome qué era lo que me estaba sucediendo, por qué me suceden estas cosas negativas. Gracias al conocimiento me doy cuenta que yo estaba expiando, estaba sufriendo lo que yo he hecho sufrir a otras personas.
me había alcanzado esa ley de causa y efecto. Bien, hasta ahí he compartido unas vivencias para un poco comprender de qué se trata la ley de causa y efecto, ¿no? Ahora, el concepto de causa, por ejemplo, o la definición es motivo o razón para obrar. También es el origen, ¿no? O causa. Y el efecto es el resultado o consecuencia. Para poder comprender esta ley, me gustaría empezar por el creador de todo lo creado. Algunos le llaman Dios, otros le denominan Jehová, Yahvé, Krishna. Nosotros somos muy respetuosos de todas las creencias y de todos los conceptos, ¿no? Pero es un creador de todo lo creado. Y vamos a tomar del libro de los espíritus, codificado por un pedagogo y filósofo francés, Hipólito Léon Rivail, de Nizar Rivail, pero con el seudónimo de Allan Kardec. En el libro de los espíritus, en el capítulo 1, pregunta número 1, Allan Kardec pregunta ¿qué es Dios? Y ese mundo espiritual positivo le responde: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y en la pregunta número 4, él vuelve a preguntar: ¿dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? En un axioma que aplicamos a nuestras ciencias: no hay efecto sin causa. Hay que buscar la causa de todo lo que no es obra del hombre y la razón nos va a contestar. Ahora, respetando el libre albedrío de las personas que no creen en Dios, tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? O una interrogante. ¿El hecho de creer o no creer en Dios nos hace mejor moralmente? Entonces cada uno va a encontrar su respuesta. Y cada uno, según su libre albedrío, se traza la meta de ir en el camino de la perfección espiritual. Muchos dirán que es imposible, que no se puede. Yo les digo, querer es poder. Si yo quiero mejorar moralmente, tengo que buscar conocimiento moral y seguir 3 pasos muy importantes: estudiar, comprender y vivenciarlo, o sea, llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica en la vida diaria, ¿no? Con el prójimo, con la familia, con los compañeros de trabajo o los compañeros de estudio. Ahora, existen 2 elementos generales en el universo que derivan de la causa primera, ¿no? Que es Dios, que son el principio inteligente y el principio material, que a la vez también son espíritu y materia, ¿no? Lo que tenemos acá, ¿no? Espíritu y materia. Ambos principios están regidos por una ley natural o ley moral para la armonía del universo. Y está dividida en leyes como la ley del progreso, del trabajo, igualdad, libertad, sociedad, justicia, amor y caridad, etc. Y también comprende las leyes físicas, ¿no? Como la ley de la gravedad, la ley de atracción, la ley de inercia, etc., ¿no? Dentro de las leyes espirituales que nos rigen como alma, como espíritu, está la ley de causa y efecto. Nos alcanza en cualquier momento de nuestra existencia. Esta ley comprende el mérito y el demérito. De las vidas anteriores heredamos
los resultados de nuestras malas y buenas acciones. Si así no fuera, ¿cómo podría haber tantas profundas diferencias entre los hombres? El hombre va evolucionando en las sucesivas vidas hasta alcanzar la perfección. La doctrina de causa y efecto espiritual está basada en la gran verdad, que el hombre es realmente el dueño de su destino, su propio juez, su propio recompensador, su árbitro de premio o castigo. Voy a compartir un párrafo con ustedes del material de estudio que nosotros entregamos acá gratuitamente en primer año, específicamente en la parte de puntos de meditación, clase número 2, punto número 6. Y dice, como a continuación voy a narrar. Y acá se está relacionando a la ley de causa y efecto, cómo nos alcanza en cualquier época de nuestras existencias. Si sufro mi orgullo humillado, he de pensar que sin duda yo humillé a otros. Si me desprecian o me maltratan, es que yo maltraté o desprecié a otros y estoy sufriendo la pena del talión. Que si sufro por la falta de lo necesario, si padezco frío y hambre, es tal vez porque fui rico e hice mal empleo de mi fortuna. Si mis padres me martirizan, será porque yo fui quizás un mal padre. Y si sufro por mis hijos, fui tal vez un mal hijo. Y así sucede para hacerme padecer lo que yo hice padecer a otros. Ley de causa y efecto. Esta ley del talión viene del Antiguo Testamento, ¿no? De Moisés, que un poco lo tomaban como una serie de venganza, porque en ese tiempo las personas eran un poco duros de entendimiento, ¿no? Eran un poco más primitivos. Jesús vino a cambiar esa ley del talión, diciendo o enseñándonos a poner la otra mejilla, que ante un mal que nos hagan hay que devolverle un bien. Siguiendo en este análisis de la ley de causa y efecto, vamos ahora al conocimiento de sí mismo, que es la parte fundamental del efecto hacia la causa y de la causa hacia el efecto. El problema radica en que nosotros tenemos una idea equivocada de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo nos manifestamos ante las preguntas que nos hacen cómo somos, ¿no? Mayormente decimos yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no pienso mal, no actúo mal. Los otros son los que me hacen enojar o me alteran. Entonces acá hay que poner siempre una distinción, ¿no? De los problemas de los otros con mi problema. Los otros podrán decirnos muchas cosas, hasta agredirnos. Y de estas situaciones uno tiene que revisar cómo reacciona ante esa situación, ¿no? Porque si yo reacciono de la misma forma, entonces tengo que preocuparme, porque yo también tengo un problema moral. Entonces, acá vamos a ir del efecto hacia la causa, ¿no? Aplicando esa ley. Por ejemplo, del efecto, cuando yo tengo un dolor de cabeza, que es un efecto en el cuerpo físico, entonces hay que indagar la causa, ¿no? Entonces, ¿la causa dónde está? En las imperfecciones morales, que son todos estos sentimientos que nos mueven siempre a obrar bien o a obrar mal, dependiendo cómo yo utilice estos sentimientos, ¿no?
Si los utilizo en su límite o los utilizo en exceso. Y esto va a determinar también qué tipo de pensamientos yo genere. Entonces, ante un dolor de cabeza, que ese efecto se presenta en el cuerpo físico, yo tengo que buscar la verdadera causa, que no está en mi cuerpo, está en mi alma o en el yo, espíritu. Y tengo que indagar qué sentimiento lo tengo en exceso para que yo me manifieste de esa forma. Esta ley también nos ayuda a poder comprender y darle solución a estos problemas psicosomáticos o enfermedades que nos causan mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos hemos desarrollado ya cómo se manifiesta o cómo nos alcanza esta ley de causa y efecto según la forma de pensar, sentir y actuar de cada persona. Entonces el análisis o la reflexión viene para todos nosotros cómo es la forma de actuar correctamente. Bueno, hasta ahí vamos a dar por terminada la conferencia con una última reflexión para que después demos paso a las preguntas. Voy a leer también otro párrafo que está incluido en material de estudios de primer año, ¿no? Dice así: el tiempo no tiene retorno. Cada segundo que transcurre es ya el pasado, y el presente una sucesión de instantes que se escapan. Vea cuán valioso es el tiempo. No lo malgaste. Úselo para pensar mejor en sí mismo, para corregir imperfecciones, para esforzarse en abandonar vicios adquiridos que perjudican, para avanzar tenazmente en el camino de su progreso moral y espiritual. La verdad no está en lo exterior, sino en el interior del ser esencial. Búsquela, indague en sí mismo, allí están todas las respuestas. Conocer es simplemente recordar. Bien, ahí pasamos a la sección preguntas. A ver, ¿quién se anima? Una pregunta, profesor. Yo como entiendo la causa cuando tengo estados depresivos, me siento cabizbajo, a veces las cosas no me salen bien y me abandono. ¿Cómo encuentro yo la causa para dejar de tener estos estados depresivos? Primeramente uno tiene que tener la certeza que es una dualidad, porque si yo no tengo la certeza que soy una dualidad, no voy a poder resolver ningún problema que me acontece. ¿Qué es la dualidad? La dualidad es un compuesto de dos, ¿no? Parte espiritual y la parte corporal. Esa es la dualidad del género humano, hombre o mujer. Entonces, para que yo pueda encontrar la causa de unos estados depresivos, ¿no?, que se manifiestan en el cuerpo físico, está cabizbajo, triste, entonces la causa yo la voy a buscar en esta parte espiritual. ¿Por qué me siento así? ¿Qué sentimiento se manifiesta en mí? ¿O qué sentimiento me toca a mí para que yo me comporte de esa manera? Que tenga temor, que me sienta menos que los demás, estoy deprimido, no tengo esa voluntad para conseguir lo que quiero.
Entonces ahí se manifiesta el orgullo, pero en subestimación. Creo que no puedo, ¿no? Tengo temor a hacer esto. Creo que me van a salir mal las cosas. Entonces yo comienzo por este sentimiento de orgullo en subestimación, que es la causa generadora de pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos, por una cuestión natural, yo los transmito a mi cuerpo físico y después se ven los efectos, ¿no? Como lo que usted ha hecho la pregunta, ¿no? Estados depresivos. ¿Y Entonces, cómo hago para superar mi problema de estados depresivos? para superar, usted tiene que modificar la forma de pensar nada más. Tiene que tener un cambio en su forma de pensar, una modificación. Ante los pensamientos que usted tiene de temor, de miedo a enfrentar cualquier situación, entonces usted tiene que modificar esa forma de pensar. Usted tiene que buscar, si desea algo, tiene que buscar los medios y cambiar esa forma de pensar, prepararse y ir con esa convicción de que usted sí va a poder hacerlo. Entonces, cuando uno encuentra la causa y la destruye, ya el efecto no va a subsistir. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, usted mencionó en su charla que Dios es justo y bueno. ¿Usted cómo puede explicar que hay asentamientos humanos donde las familias viven con todo escasez de servicios básicos? Familias disfuncionales, violencia familiar, toda una serie de penalidades. Y sin embargo hay zonas urbanizadas y viven con toda la comodidad, servicios básicos completos, buena infraestructura. ¿Cómo se puede explicar eso? Cuando usted menciona de que es causa y efecto, pero estamos hablando de una población grande, estamos hablando de 5.000 personas en un asentamiento humano, y sufren toda esa calamidad. ¿A qué se debe, profesor? En la conferencia dijimos que el hombre es el dueño de su destino. Esa es la gran verdad. De lo que siembra, cosecha. O sea, es su propio juez, su propio recompensador y su propio árbitro, ¿no? De premiarse o castigarse. Entonces, lo que hemos sembrado anteriormente o la conducta que hemos tenido anteriormente, lo que hemos sembrado causas negativas, el efecto va a ser negativo también, de acuerdo a mi comportamiento. Si yo he sido un tipo que he tenido orgullo en exceso, en sobreestimación, y he tratado mal a las personas, lo he mirado por debajo de mí, por tener poder económico, o tener mejor aspecto, ¿no? Y humillar a los demás, entonces en vida sucesiva me van a hacer lo mismo. Y a cada uno le corresponde donde esté por justicia. Porque el Creador es justo y bueno. Y el Creador no castiga. Cada uno se castiga con su forma de pensar, con su palabra y con su acción. Esa es la ley de causa y efecto. ¿Quedó satisfecho o...? Entonces toda esa población se merece, le corresponde pasar esa situación. Claro, porque es la única manera que uno va a ir aprendiendo, va a ir progresando. Son lecciones que nos toca, o pruebas que nos toca pasar en la vida para aprender que lo que hice no le he debido hacer. Y esa es la manera de ir, como se puede decir, purificando o depurando todas esas imperfecciones morales que nos llevan siempre a perjudicar al prójimo. Claro. Una pregunta, profesor. ¿Y qué pasa si yo decido portarme mal en esta vida, perjudicar a otros, estafarlos o sacar ventaja en forma negativa de otras personas? Es decir, decido comportarme mal
y bueno, tarde o temprano muero. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener, es decir, no habría ningún tipo de reproche futuro, podría salirme con la mía, y realmente esta ley de causa y efecto no me alcanzaría? ¿Esto es cierto? Nosotros como alma o espíritu somos inmortales. Sobrevivimos a la muerte del cuerpo físico. Y cada pensamiento, palabra o acción, eso ya está grabado, como quien dice, en el universo. Y cada mala acción, cada perjuicio que le hagamos al prójimo, eso no queda impune. Podrá quedar impune en la ley del hombre, que es imperfecta. Por ahí me puedo acomodar, arreglar, ¿no? Y no sufro las consecuencias de mi mala acción. No voy a la cárcel. Pero ahí nos está esperando la otra ley que es perfecta, ¿no? Es la consecuencia de la ley natural o la ley de Dios. Esa ley me va a alcanzar. Pero, ¿dónde? ¿En el cielo, en el infierno o en dónde? Es que yo, como no va a quedar impune esa falta o ese delito que he cometido, yo tengo que regresar a aprender la lección. ¿Me está diciendo entonces que habría otra existencia? ¿Sí? Inevitablemente. Eso, a ver, la reencarnación es lo que justifica todas las profundas diferencias que existen entre nosotros. ¿Sí? Eso es lo que justifica, no hay otra respuesta, no hay muchas corrientes que no encuentran la respuesta, no te dan algo razonable. Y para poder tocar este tema, hay muchas personas que desechan ese tema, que no la quieren ni escuchar, cuando lo más razonable sería siempre investigar, estudiar el tema, para poder decir si en realidad lo desecho o no lo desecho. Entonces, en todos los, ¿cómo le puedo decir? En todas las doctrinas, las creencias o las convicciones que tenga el hombre, ¿no? O las religiones, corrientes filosóficas, entonces siempre hay que no ser escéptico. Hay que averiguar, investigar, para poder hablar del tema, ¿no? Entonces, esa es la parte más fundamental que tiene que llevar el hombre siempre en la vida. Ser flexible, no estar desechando una cosa, no. Ser un poco más comprensible, más solidario y investigar los temas. Hay una pregunta en las redes, dice, buenas noches, pregunta, ¿cómo se demuestra que uno vive después de la muerte? ¿Cómo se demuestra cómo uno vive después de la muerte? Muy interesante la pregunta. Bueno, la ciencia materialista ya está dando indicios, ¿no? Y hay varios médicos renombrados que vienen estudiando estos casos, ¿no? Como el doctor Raymond Moody, ¿no? Que tiene pacientes que él ha hecho sus estudios, ¿no? Y los ha hecho un seguimiento, porque él tampoco no creía. Entonces ahí ha visto muchos casos de personas que ya han fallecido por 2-3 minutos y han regresado. Y narran todo lo que han visto, ¿no? Siempre ellos narran que han visto un ser luminoso y narran todas esas vivencias que han tenido en ese mundo espiritual. Entonces, ya se va encontrando en la humanidad que hay indicios de que ese mundo espiritual existe y de que nosotros, como alma o espíritu, somos eternos. O también hay indicios en niños o en personas que a veces están en un lugar y lo describen por milímetros, que han vivido ya en esa ciudad. Conozco de un niño, por ejemplo, un caso vivencial mío, cuando he estado trabajando en una casa,
ese niño ha visto en un juguete la Torre de Eiffel y la ha descrito, y el papá ha buscado en internet, pero el niño la ha descrito con todos sus detalles, por dónde se subía, todo eso. Y el papá se ha quedado asombrado. ¿De dónde trajo esa idea el niño? Es que ya vivió en otra existencia en esa ciudad. Entonces, otra comprobación es que, ¿por qué hay niños genios, ¿no?, que vienen ya con un talento y destacan sobre los demás niños, ya sea en números, en literatura o en artes, ¿no?, en instrumentos? Ya vienen. Muchos dicen que es un don de Dios. Pero si volvemos a los atributos de Dios, que es soberanamente bueno y justo, ¿sería justo que Dios le dé un don a uno y al otro no le dé? Ya no sería justo. Sería un privilegio. Y cuando a uno le dan un privilegio, ya es una injusticia. Entonces, por ahí no es conciliable eso de que le han dado un don. Ese niño ya aprendió en vidas anteriores. Cualquier disciplina que lo manifieste de niño. O analícense ustedes mismos. En el colegio, en cualquier disciplina, ¿qué es lo que se les ha hecho más fácil? Que lo han dominado así sin poder dedicarse a estudiar o no. Uno ya viene con esa predisposición. ¿Por qué? Porque lo aprendió en vidas anteriores. Entonces, hay varios indicios que comprueban que nosotros como alma o espíritu somos eternos. Y todas las faltas, los errores o las equivocaciones que cometamos, entonces una vida de 80 o 100 años queda corta, no nos alcanza para reparar todo lo que hemos hecho. Es por eso que la bondad del Creador nos da esta gran rueda de nacimientos y muertes, ¿no?, para poder reparar y para poder progresar, para aprender esas lecciones e ir purificándose, perfeccionándose. Y la meta es la perfección. Con respecto a esta ley de causa y efecto, habitualmente siempre la relacionamos o la interpretamos más como una ley material, correcto, pero lo que usted está haciendo ver es un poco mucho más amplio, verlo desde el punto de vista espiritual, y ahí es donde se encuentran las respuestas a muchas cuestiones que uno se cuestiona o se pregunta, y inevitablemente, como usted mismo dice, ¿no?, ¿dónde puedo encontrar yo la causa si hay personas, que hay muchos cuestionamientos que uno se hace? ¿Por qué unas personas nacen ciegas? Si fue su primera existencia, ¿por qué una persona nacen ricas, como decía? ¿Por qué nazco en esa situación? ¿De dónde estaría la justicia y bondad del Creador si esta es mi primera existencia? Entonces hay muchos cuestionamientos que yo no la podría entender si es que no me remonto inevitablemente a esa ley de causa y efecto, a esa ley de, algunos que lo pueden tomar como una mera teoría o como una verdad, la ley de reencarnación, la reencarnación, que creo que sí, a medida, pero hay muchos indicios que en el fondo muchos pensadores y filósofos han ido hablando a través de la historia. Sócrates hablaba en su libro Fedón o la inmortalidad del alma, que el alma es inmortal, que como alma somos inmortales, y él mismo decía, cuando la causa cesa es imposible que el efecto subsista, ¿no? Y hablaba no solamente en todo. Entonces, pero he ahí el tema, que a veces siempre nosotros, lo hablo por mí y creo que nos vemos más como personas, como hombres, y desde el punto de vista material, no nos vemos desde el punto de vista espiritual, que si cometemos una acción equivocada vamos a sufrir esa inevitable responsabilidad de esa acción equivocada. Y creemos que, como decía usted, cuando saco ventaja de una situación, del desconocimiento de la otra persona, paso por ser vivo o paso por ser muy astuto, y creo que estoy siendo muy vivo, por decirlo de alguna manera, pero no veo que me estoy llevando una deuda o estoy generando una causa que en un futuro va a ser un efecto negativo. Vamos a poner un ejemplo simple, a ver.
por ejemplo, con la ley de tránsito, por decir. Yo termino una idea para que lo puedan, ya. para que lo Continúe. puedan identificar, porque eso sí fue muy claro en mí, cuando en algún momento yo tenía, hace mucho tiempo, trataba de sacar ventaja con las necesidades de unas personas. Una persona una vez necesitó de un servicio mío, y como necesitaba de mi servicio, lo que yo hice fue cobrarle la mayor cantidad posible. La persona me lo tuvo que aceptar con mucho dolor, por decirlo de alguna manera, pero bueno, yo me impuse y la otra persona aceptó. Y bueno, pero sí me quedó una situación, porque uno cuando actúa de esa manera hay una pequeña vocecita que te dice, no estás actuando tan bien, hay algo que te está como que la conciencia te remuerde. Y después pasó un tiempo cuando yo necesité un documento y esta persona me cobró de una manera tan abusiva, tan cara, demasiado, y lo primero que me vino, dije, qué usurera, qué es abusiva, cómo se ha creído, y comencé a renegar, y al rato me vino a la memoria el recordar ese mismo hecho de verle la cara a la persona cuando yo le cobraba, cuando yo le cobraba en exceso de lo que necesitaba de mi servicio. Y respiro hondo y trato de entender, y bueno, probablemente ahí uno puede entender, ¿no?, que a veces hay situaciones en las que uno también sufre lo mismo que ha hecho sufrir a otros. Y si lo llevamos a la frase con que empezamos, no mires la paja en el ojo ajeno, entonces lo que tú estás tratando de hacer es quererle sacar la paja al ojo de tu hermano, pero no reparabas en la viga que tenías tú. Que también actuaba mal. Entonces, hay mucha enseñanza ahí en lo que nos decía Jesús, ¿no? Sí. ¿Alguno quiere compartir? Ahora yo voy a preguntar, ustedes ya han preguntado, yo voy a preguntar ahora. Me gustaría ver que alguien comparta de todo lo que hemos analizado y reflexionado, a ver qué tipo de causa y efecto compartan una vivencia, a ver. Estoy mal de Una hígado vivencia, a ver qué ha por sido. tanto alcohol que consumí. Claro, a ver cómo han pagado las consecuencias. He maltratado mi A ver, alguien cuerpo que levante la mano. por la ingesta. A ver. Bueno, a mí me pasó el caso de que cuando yo había un santo cada año, a veces cuando llegaba un martes, yo ya pensaba mal que yo me enfermaba por ser día martes, porque el martes era un día mal. Y cuando llegaba viernes igual, pero otros días sí le pasaba bien. ¿Eso a qué se debe? Que cada vez que era un martes, un viernes, me enfermaba y era pasar mi santo mal, mi cumpleaños. Y eso me preocupaba. ¿Ese era todos los años? Todos los años, pero menos los días que no llegaban esos días. Así que, O sea, cuando tu cumpleaños caía un martes y un viernes. o un viernes, tú te enfermabas. Me enfermaba. ¿Y a qué lo relacionabas tú, más o Yo menos? pensaba que... ¿Brujería o qué? Yo pensaba, uno, porque la gente hablaba mal, que ese día era mal, ese día no podías tú estar. Ah, ya. Entonces, pero yo trataba de que tenía que controlar mi pensamiento y decir que no puede ser. ¿No? Pero siempre me pasaba eso. Una vez cuando llegué a este conocimiento, ¿no?, empecé a darme cuenta que no es así, ¿no? ¿Y eso a qué se debía? No podía controlar mi pensamiento, era una causa. Claro, es los pensamientos que tú generas de acuerdo a un sentimiento, ¿no? Claro. Entonces tú esa versión que tú has adoptado de que los martes y viernes son, ¿cómo te puedo decir? Son malos, ¿no? Entonces ya eso es como que si tú lo hubieses instalado ya en tu pensamiento. Y cada vez que se avecinaba eso, ya tú ya empezabas a generar esos pensamientos. Entonces, cuando uno comienza a generar estos pensamientos negativos al cuerpo físico, ¿qué es lo que pasa? Primeramente, altera la armonía, altera la paz interior que uno tiene, lo altera. Y el mecanismo es que los hilos conductores para que este pensamiento se transmita al cuerpo físico es el sistema nervioso. Pero también te bajan las defensas. Por eso que te enfermabas.
porque es la acción de tu pensamiento sobre tu cuerpo físico. Y como esos pensamientos son negativos, afecta a tu cuerpo físico, lo enfermas. Porque bajan las defensas, también sufres cambios hormonales. Claro. Entonces ahora tienes que desechar esos pensamientos. Muy bien. ¿Alguna otra vivencia? A ver. Una vivencia A ver. médica. Hace poco me hice un chequeo médico y salieron resultados y salió prediabetes. Salí con un índice bastante elevado como diabetes. Entonces, recién por los efectos, empecé a ver qué pasó conmigo, ¿no? ¿Por qué tengo este efecto? Y analizando, pues sí encontré de que no estaba muy sedentario, no hacía ejercicios y las comidas no eran muy saludables las que estaba ingiriendo. Había exceso de grasas y algunos azúcares demasiado. Y era evidente de que el estrés laboral le daba la cereza a todo esto. ¿Qué sucede? Había un efecto, era colesterol y elevado de azúcar. Entonces ya estaba con prediabetes, colesterol. Entonces me mandan a otras áreas, estudios sanguíneos, áreas de nutrición y me enseñan a comer sano. Entonces cumplo con todo ello, ¿no? Hago mis ejercicios, pasan como 2 meses aproximadamente y si volvía a salir la diabetes ya entraba a un programa mayor, pero solo fue prediabetes y se regularizó. Entendí de que había muchos sentimientos en exceso, en el sentimiento de sensualismo ligado a la comida. Y había falta de actividad corporal, entonces había un poco de egoísmo, había algo de desgano, de cumplir mis roles para cuidar mi cuerpo, y por eso tenía estos diagnósticos. Pero después de ese diagnóstico por los efectos, trabajé por las causas y después de 2 meses ya no lo tenía. Entiendo de que podría volver si es que nuevamente me descuido. Y esa era la vivencia que quería compartir. Pero ¿cuál es la verdadera causa? ¿La has encontrado la verdadera causa? Porque tú me estás hablando de la mala alimentación Sí, y todo eso, ¿no? Pero claro. la verdadera Sí, causa... bueno, según el conocimiento que está impartiendo, veo que es el sentimiento de sensualismo. Mis pensamientos eran sensualistas y entonces no preveía que lo que comía me estaba haciendo daño. Lo comía por complacencia, me gustaba, ¿no? Pero no eran comidas que sea saludable para mi cuerpo, para mi edad y para mi cuerpo. Entonces ya he cambiado, ¿no? Claro. Decía Sócrates, ¿no? El placer, Limitar el placer es conservarlo. claro, limitar el placer Es conservarlo. es conservarlo, ¿no? O sea que hay que darle la medida exacta a los placeres, ¿no? Nunca en exceso. A veces por este sentimiento de sensualismo en exceso cometemos acciones ya en demasía, ¿no? Es que Tanto en la alimentación como en las bebidas. como se dice, Y también ¿cómo? Diga. como se dice previamente, tiene, o sea, muchas veces una idea es la sal de la vida, ¿no? Hay veces Claro. en los excesos que uno se da, que Claro. no lo vemos, que realmente nos perjudican a la larga. Pero bueno. El estrés también es un efecto, ¿no? Es un efecto que la causa está acá. Dependiendo de si uno va en el camino del conocimiento de sí mismo, va a detectar rápido qué sentimientos se mueven en mí para que yo genere esos pensamientos y obre de tal forma, ¿no? Cometiendo excesos. Bien. Ya, a ver, la última para cerrar con broche de oro. Una pregunta, las personas buenas, ¿por qué sufren? Buenas. Que no hacen daño a nadie y sufren de enfermedades.
se mueren. A ver, analicemos la palabra bueno primero, ¿no? Porque nosotros tenemos un sentimiento del bien. Si lo hemos puesto en escaso desarrollo, es porque cada uno tiene que analizarse profundamente si está aplicando en su vida el bien por el bien mismo. Primero hay que definir el bien. ¿Qué es el bien, no? Es todo lo que se ajusta en pensamiento y acción a la ley natural. Esa ley natural tiene tendencia al bien. Entonces nosotros cuando pensamos mal, por un sentimiento en exceso y actuamos mal, ya no somos buenos. Y encima agredimos nuestro cuerpo físico con todos estos efectos. Entonces hay que revisar en uno a ver qué bien estamos haciendo a los demás. Y mayormente el bien que hacemos es interesado. Yo le hago a este porque este me devuelve esto, ¿no? O yo te hago esta otra gestión porque tú me vas a devolver, te voy a sacar provecho de esto. Entonces siempre estamos haciendo un bien interesado. El bien por el bien mismo es servir, hacer favores sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, yo cuando recomendaba a una persona para un trabajo y esa persona nunca me venía a agradecer, nunca yo andaba molesto. Comentaba con mis amigos, con mi familia, este es ingrato, ni siquiera viene a decirme las gracias, le he conseguido un buen trabajo. Entonces, ¿para qué sirvo? Soy un interesado, estoy esperando que me den las gracias. Ese no es el bien por el bien mismo. El bien por el bien mismo es servir al prójimo, hacerle favores, estar atento a cualquier ayuda que le podamos hacer sin esperar nada a cambio. Ni siquiera que nos digan gracias. Porque cuando no nos dicen gracias, ¿cómo reaccionamos? Sufrimos. Y el conocimiento nos lleva a dejar de sufrir. Bien, a ver. Lo que quería comentar con respecto a lo que usted ha mencionado de esta ley de causa y efecto, si uno va comprendiendo esta ley, a cada instante y en todo momento nos va rigiendo, nos va alcanzando. Yo en lo personal tengo muchas vivencias de esa situación. Por ejemplo, una vez me robaron mi monedero y me dejaron sin pasaje. Entonces yo en ese tiempo ya comprendí, y gracias a la lectura que hice de los libros de Sócrates, y Sócrates decía, dentro de lo que él manifestaba, cuando tú pierdes algo, en realidad no estás perdiendo nada, sino lo único que estás haciendo es devolver lo que en algún momento lo tomaste. Y ahí está la ley de causa y efecto. Claro, yo por mi tendencia, conociéndome a mí mismo, tengo o tenía esa tendencia de coger cosas que no son mías, de distintas modalidades, y eso uno lo puede ver en uno mismo, en la sociedad. El ser humano está constantemente buscando apropiarse cosas que no son de ellos, y cuando la vida le devuelve lo que ha sembrado, es decir, le alcanza esa ley de causa y efecto, es donde viene el rechinar de dientes, como decía Jesús, ¿no? Como algo, yo decía, hay un médico que decía, viene el ay, el dolor. Entonces, y a veces nos tiene que pasar esa situación lo mismo como lo hicimos a los demás, porque nos alcanza la ley de causa y efecto, y recién reaccionamos, cuando uno puede evitando hacer el daño, y más bien darnos beneficios actuando correctamente, ¿no? Claro. El que va comprendiendo esta ley va dejando de acarrearse sufrimientos, porque va comprendiendo que lo que ha hecho ya debe obligarse a no hacerlo y hacer todo el bien que sea posible a las personas para un contrapeso de todas las equivocaciones y los errores que he cometido anteriormente. Muy bien, damos por concluida esta interesante conferencia en gran forma y brillante estilo.